Muy buenas tardes, buenas noches y muy buenos días para toda la audiencia de Latinoamérica que nos acompaña en una nueva edición de mundosdearte.go. Desde Buenos Aires, cerquita al Río de la Plata, estamos transmitiendo para Revista Tepe & Go y en este caso también acompañando a Box de Arte, que se ha sumado a los auspicios del gran evento de EcoArt 2024, llevado adelante por el galerista Andrés Garcés del Eje Cafetero de Colombia y que ha sido extensivo a la participación de artistas de toda Latinoamérica. Como siempre, hemos contado con un panel de jurado espectacular que ha volcado sus calificaciones a las obras que han sido llegadas sin conocer ellos la procedencia ni tampoco el nombre del autor, para lograr reunir a aquellos que mayor calificación han tenido. Y dentro de estas obras hemos tenido el honor inmenso de encontrar a una de las artistas representante de Colombia, cuyo nombre es María Rocío Cuellar Rojas, que nos acompaña en vivo y en directo para tener un hermoso encuentro y debate del arte. Así que juntos felicitarte, María del Rocío, te doy la bienvenida y te doy el espacio para que saludes a toda la audiencia. Gracias, Tamara. Muy buenos días, noches, tardes, porque no sé en qué horario van a estar viéndonos. Eh, Gracias a la revista, gracias a Vox de Art, es que se llama, y a Andrés, pues un abrazo muy especial. Totalmente, un abrazo también aprovechamos para saludar a nuestro querido director. Muy bien, bueno, Rocío se encuentra en Colombia y en esta oportunidad nosotros ya hemos tenido otras entrevistas donde hemos visto muchísimo de su trabajo en relación a un estudio de diferentes técnicas que María del Rocío lleva como parte de este gusto tan lindo por el arte y vamos a trabajar en una nueva colección de obras que es muy particular. Y aquí quiero hacer una breve introducción tomando una línea digamos, de conducción temática que tiene que ver justamente con la historia de los libros. Acá tengo de mi fondo una biblioteca que es una herencia familiar también, que es algo que es muy querido también por las personas que nos rodean, y justamente esa importancia que tiene para nosotros todo el conocimiento, todo el contenido y todo ese material que se atesora. En ese ensayo de graduación, la filóloga y escritora española Irene Vallejo, a quien les recomiendo el libro El infinito en un junco, que es muy bonito, ella va relatando la historia de los inicios, desde aquellas tablillas de arcilla que se utilizaban, incluso que se borraban y se podrían sobreescribir, posteriormente como el papiro, posteriormente a la inauguración de la histórica biblioteca de Alejandría en Egipto, en manos de Ptolomeo V, y cómo empieza también esto que fue tan importante para su cultura y para su industria a nivel incluso internacional, en esa primera o incipiente globalización mundial que tuvo posteriormente a las conquistas de Alejandro Magno, y cómo Turquía también incorpora entonces, al verse privado justamente de los papiros, por una cuestión de límites de comercio y esa rivalidad que había, empiezan entonces ellos con la invención del pergamino, así que, bueno, básicamente era reemplazar estos juncos, estos papiros, por piel animal, para lo cual había una industria que con el tiempo, bueno, fue por supuesto progresando hasta que llegamos al papel como lo conocemos. Y dentro de los grandes giros de la humanidad aparece la enciclopedia. La enciclopedia como esa reunión de saberes, de esa clasificación temática. ¿Y por qué viene esta introducción? Porque vamos a conocer la nueva colección que se llama La Enciclopedia del Abuelo, ¿es Del así? bisabuelo. El bisabuelo. Y entonces María del Rocío Cuellar nos va a contar con qué se encontró en parte de algo que le toma como una tarea que a la vez viene como un regalo de parte de la familia. Así que, María del Rocío, somos todo Dios para contarnos sobre este gran descubrimiento que tuviste y qué aparece con todo esto, ¿no? Somos todo Dios. Contanos qué pasó ese día. Esta era una enciclopedia que había en la casa de mis padres, que era del abuelo de mi papá, o sea, el bisabuelo, el abuelo materno de mi papá. Entonces, a la muerte de papá, pues mamá se fue a vivir a Neiva, que era su ciudad de origen, y unos 15 años después regresó a vivir a Bogotá. Y naturalmente que el espacio que tenía en Neiva era un espacio muy amplio, el de Bogotá era un espacio muy pequeño. Entre las cosas que me envió, de las que no podía tener ya en su nueva casa,
estaba la enciclopedia del bisabuelo. Y había tenido un daño mientras estuvo ahí en Neiva, tuvo humedad, hubo unas goteras, se maltrató muchísimo. Yo la recuerdo cuando estaba estudiando que aunque fueran libros muy antiguos, tenían una cantidad de material que siempre me ayudaba mucho en los trabajos del colegio, especialmente en literatura, especialmente, y era una de las cosas que yo consultaba muchísimo. Cuando la recibí, pues realmente estaba, eso fue como en el 2007, 8, 2008. Estaba en un estado lamentable. eh, Contacté con la editorial que la había hecho, esa es de 1887, esa edición, y en realidad no pude. La habían cerrado el año anterior, en el 2007. Es Wow, en llegaste Barcelona. justo. O sea, por un añito no logré. Claro, 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 qué pena. Y estamos hablando del año 1887, o sea que incluso Un el uso de la montón. biblioteca como material de estudio es algo que se ha extendido, incluso yo nací en el año 83, y la enciclopedia, bueno, hay diferentes firmas, ¿no? de editoras, pero bueno, nunca falta en una casa un material como tal. Me Sí, imagino también realmente. qué te sucedió a vos, por ejemplo, encontrarte con algo que había estado entre tus manos en tu niñez o en tu juventud, ¿no? Sí, y pues quise arreglarla, pero no pude. La seguí cargando por estos que 15 años, tal vez. Eh, y el año pasado tomé la determinación de ya no tiene remedio, entonces la voy a convertir en papel. Sin embargo, no he querido, en ninguna de los trabajos que he hecho, no he querido tapar sus textos. Y normalmente el trabajo que hago en sus hojas está relacionado con el texto. O sea, Ya lo siempre, vamos a ver entonces. Así podemos al compartir con la audiencia de qué se trata. Bien. Aquí tenemos una de las obras, que además, bueno, ahí también tuvo una temática y un concepto. El título de la obra se llama Siembra, tiene 21,5 centímetros de ancho por 31 centímetros de alto. La técnica es acuarela y tiene muy bien registrado que se trata de la página 57 del tomo 19 del Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano de la editorial Montaner Simon, que son editores Barcelona y datan del año 1887 con la creación de esta pintura en el año 2023. Rocío, además de la impecable manufactura, hay una lección también de los temas que has estado trabajando. Pero empecemos primero por esta parte técnica que comentabas de esa decisión de utilizar estas hojas como lienzos para volcar en ella tu expresión artística, con esta decisión que has tenido de no tapar el fondo, ¿no? El contenido original de los textos. ¿Qué sí, significa para ti eso? pues todavía se puede consultar gran parte del texto con algo así como ya que 130 y tantos años 130 años De vigencia, de, podríamos decir. de De diferencia supervivencia y de en la vigencia. óptica, pero hay algunos temas que no cambian. Hay algunos temas que siguen siendo iguales. Hay otros que sí eh, he trabajado es en que son términos que no existían. Eso lo vamos a ver en otra. Esta sí era una siembra y explica por muchas páginas cómo eran las técnicas de las siembras. Ah, o sea que el contenido original también fue una fuente, digamos, de inspiración para incorporar los temas que se trabajaron en el dibujo. Sí, Wow. Bueno, es muy lindo eso. Ahí se me ocurre, ¿no? Como un enlace también de que además de esta temática, teniendo en cuenta que estamos hablando de fines del siglo XIX, que parte también de la temática, además del contenido que has enlazado, tiene que ver también con imaginar esos momentos o, o más cercano a cómo se vivía en aquel entonces, ¿no? sí.
Impresionante. Y, y esta pintura, pues, me recuerda mucho, este dibujo, pues, que es esta acuarela, me recuerda mucho a cuando era muy pequeña, hasta los 4 años, yo viví en la región de los Llanos Orientales, cerca a Puerto López. Y papá tenía unos sembrados de arroz y de marañón y de algunas cosas. Entonces, cuando había que ir a arar, él prefería irse a esa hora, a las 5 o 6 de la tarde y trabajar en la noche para que el sol no le molestara, no le sí, era una costumbre que él tenía cuando tenía que estarse muchas horas en el tractor. Esa Guau. era una de sus Qué lindo recuerdo, y aparte de tener la capacidad artística y técnica de poder plasmarlo, ¿no? Porque quizás, me imagino que en aquella época no sé si tenías a mano, por ejemplo, una cámara fotográfica como para retratar ese momento, porque a veces esas cosas que son cotidianas, sobre todo en aquel momento donde tomar una foto ciertamente era un lujo, a diferencia de hoy que hay tanto registro, ¿no? De fotográfico, y siendo tú tan pequeña de que hayas podido guardar y que hayas podido reproducir entonces esos momentos, ¿no? Qué maravilloso. En realidad, esta fue una fotografía que encontré en una parte de la historia de esa pintura, en el texto curatorial, porque ese no te lo mandé, está el artículo en donde salió, no era idéntica, pero sí inmediatamente me llevó a esos recuerdos. Sí había una cámara fotográfica, pero entonces uno iba cada 2 meses al pueblo más cercano, que era Puerto López, Ujú. dejaba 2 o 3 rollos para Para revelar, revelar. compraba 2 o 3 rollos para volver a los 2 sí, y realmente los registros eran, eh, yo diría que entre tacaños y miserables, porque había que guardar para el momento necesario esa Totalmente. fotografía, no se Sí, podía sí, sí. gastar como hoy en día que no importa, borremos 5. Exactamente, sí, además con esos riesgos conllevados de que ese rollo se podía velar si no estaba bien puesto, si no estaba bien enganchado en su rueda, bueno, y tantas otras cuestiones, ¿no? Además del costo del revelado que era abismal, siempre era carísimo. Sí, y mi hija tiene todavía algunas de esas cámaras. Yo se las di porque, pues, ella como es cineasta y le fascina eso, ella tiene algunas Irene tiene algunas de esas cámaras. Excelente. Bueno, y aquí Sí. vemos otro paisaje también de época que se llama Campesinos. Y bueno, acá me gustaría preguntar también si tiene que ver en parte con ese paisaje de la zona que habita, si tiene que ver con algo que se puede asemejar a nuestra actualidad o tiene también que ver con algún retrato del pasado, ¿no? En la zona del sur de Boyacá, ahí viví por unos 3 años, cuando estaba como preadolescente en Garagoa. Y veía uno esas casas de bareque, esos viejitos con ruana, con ponchos, y en un clima medio, o sea, ya no es frío como Bogotá, no es caliente como Neiva o como el llano, sino que es un clima medio y entonces veía uno que en la noche los veía con ruana y con muchas cosas encima y en el día los veía un poquito más ligeros de ropa, pero veía uno muchos viejitos. Es una zona donde se ven muchas personas mayores, aún hoy en día. Ya no, la época en que yo estuve eran personas trabajadoras, todavía estaban dedicadas pues a producir la tierra. Hoy en día están un poquito más como descansando, como ya en su edad de poder descansar. Claro. Bueno, y probablemente también con el advenimiento, ¿no? de nuevas tecnologías o de nuevas profesiones, había antes pequeños productores o espacios de pequeños productores, producciones incluso familiares, que con el tiempo han quedado como lugares de descanso, de recreo, que no están, digamos, activamente formando parte de la industria como en otro momento lo hacían. Tenés un manejo del dibujo espectacular, pero no es solamente eso, sino la forma
en el movimiento de las personas. Es una obra que, como bien sabemos, es un instante, ¿no? Como una fotografía. Sin embargo, es muy perceptible, sobre todo en los tonos de luz que estás usando, justamente que es un horario de apenitas pasadito al mediodía o apenitas llegando al mediodía, ¿no? Sí. Es la Hermoso. hora caliente. Es la hora caliente, sí, sí, sí. Bien, Eso muy bien. también es la definición de campesinos de 1887 y también tiene varias páginas de... Ah, claro, o sea, la temática es la que se toma del contenido de la enciclopedia. Bueno, y en este caso tenemos la emigración. ¿Has pintado relacionado con algún momento en particular que nos puedas contar sobre justamente, no sé, alguna época en particular donde ocurre esto de la inmigración, ¿no? Me imagino que vamos de como de campo a ciudad probablemente. Esta es más o menos lo que se ve en muchos lugares de toda Latinoamérica hasta el borde de México con Estados Ujú. Unidos, hasta la frontera, y es eso, es es una cantidad de personas en, como en procesión que atraviesan cualquier región. Y ahí pues estoy como poniendo una carrilera de un tren y un tren que va tomando marcha. Sí, sí, sí. Y pues las personas que van caminando al otro lado, pero pues es como tratando de llevarlo hacia personas modernas que tienen morrales, que tienen jeans, que tienen, sí, es lo que vivimos hoy en día con mucha parte de esa migración en todas partes, donde hay una carretera, donde hay un, aquí la puse en el Medio de tren. transporte. Que permita abrirse paso. Me encantaría destacar desde este lado una lección muy linda que has tomado, que es esta vista, ¿no? Donde vemos en el primer plano las vías, ese movimiento del tren, me hace acordar un poquito a esas búsquedas de la corriente futurista donde buscaban retratar el movimiento, ¿no? Que empiezan a aparecer las figuras que se desvanecen justamente como un efecto óptico del desplazamiento, ¿no? Del objeto de un sitio a otro. Pero hermosamente detallado entre los guijarros que están en las vías, en los durmientes, maravilloso. Y también ese gran detalle que has tomado de respetar la temática que tenía el contenido, me parece una idea fantástica, Rocío. Esa está en la definición de, este es el de emigración. Y Correcto. todas las cosas que conlleva esa emigración, todo lo que se deja atrás, todos los sentimientos del caminante, pues que no sabe que va a cambiar, que El no sabe a qué desafío se va a del enfrentar. futuro que no se conoce, con las Sí, o sea, es un cambio, expectativas, es una nueva vida, pero abandonando una y no se sabe si la siguiente es, o sea, y gran totalmente. parte del texto explica eso. En esta época ponen algunos ejemplos, básicamente es con la zona de Marruecos y con en el tema de la, De Medio Oriente es eso, sí, y de África también totalmente. está, y sigue vigente, han pasado 130 años y sigue vigente el mismo. Bueno, de hecho, quizás allí en Colombia no sé si es tan evidente, pero bueno, al menos Venezuela, sobre todo con su situación, y en el caso de Argentina, también por los vaivenes económicos que azotan, ¿no? A los países de Latinoamérica. Nosotros también tenemos una migración de mucha parte de la población viajando a otros países, sobre todo a Europa, que es uno de los, a ver, uno de los territorios que a veces se suele identificar, y también por una cuestión de la posibilidad, ¿no? De obtener ciudadanías, y mucha gente joven sigue emigrando a la vieja Europa a buscar ese futuro, ¿no? Aquí tenemos otra que está también enlazada, que es migración. Sí, Entonces acá tenemos una hermosa analogía entre esas golondrinas que sobrevuelan los edificios y bueno, y las personas que la observan, ¿no? Como hay un diálogo entre cada una de las obras que están haciendo bueno, comentarios, ¿no? ahí Sobre en esta temática. realidad este es un muro que está construido, se llama el Parque de la Amistad, en la frontera entre México y Estados Unidos.
y coge gran parte del mar. El muro está construido incluso dentro del mar. Antes de que estuviera esta crisis, o sea, hace unos 3 o 4 años, antes de que estuviera tan grave esta crisis que ha aumentado en Venezuela, Ujú. había unos días, unas horas los domingos en la tarde donde podían saludarse y reunirse en el Parque de la Amistad, ahí en la zona de frontera podían saludarse los familiares que estaban de un lado y del otro. Esa parte ya hoy en día está cerrada. Entonces, esos muros son los que tienen eh, en la frontera y cómo de un lado para el otro no se puede pasar mientras que muchas especies sí todavía lo pueden hacer, ¿no? Sin Mm, embargo, lo lleva a uno a reflexionar también y qué pasa con esas especies terrestres que antes totalmente. migraban, que ya hoy en día no y se están extinguiendo porque no podían, las especies animales terrestres ya no pueden migrar, ya no pueden pasar tampoco. Claro. Sí, sí, sí. Hay una, claro, una restricción que muestra en cierto modo ¿cómo decir la palabra? Lo irrisorio y alcances que a veces no se tienen en cuenta por cuestiones que por ahí exceden a una naturaleza que se desarrolla con otros criterios, con otras leyes, y bueno, y el accionar humano que pasa por arriba, ¿no? A veces sin respetar otras, cuando siempre la justicia o las cuestiones legales supuestamente intentan ir en pos de lo justo, ¿no? De lo que en teoría equivalente o de lo que puede ser recíprocamente mejor para todos. Sin embargo, hay niveles o establecen, ¿no? A veces niveles donde muchos quedan supeditados entonces a otros criterios de universos de los cuales no forman parte. Bien, ya entrando entonces en el terreno de este cruce, en esta obra en particular donde tenemos por un lado a las personas y por otro lado tenemos a los animales, porque hay otra parte que tiene que ver también quizás con esta clasificación temática, ¿no? Muy propia de las enciclopedias, que tiene que ver con la parte de la botánica y la zoología. Y aquí tenemos una de las obras que se llama Colibrí en el jardín. Y cambiamos rotundamente de temática, pero sí seguimos el mismo hilo de diálogo que tiene que ver con el contenido de la enciclopedia. ¿Qué nos podés contar respecto a estas fuentes de inspiración que en algún momento también comentabas, ¿no? De cuáles son aquellas cosas que te generan inquietudes y que luego plasmas a través de tus obras con un mensaje, ¿no? Que justamente viene de transformar el lenguaje expresivo. Bueno, eh, tengo un vecino aquí en la casa, Fernando. Él tiene unos bebederos de colibríes. En realidad hay horas en que es un riesgo salir a la calle porque los colibríes son territorialistas y se le lanzan a uno encima para defender su zona. No puede uno pasar por ahí. Entonces hay familias de colibríes. Entonces hay unos que son diminutos, chiquitines, y hay otros que tienen unas colas, 2 o 3 colas que son larguísimas, que son, no sé, 3 o 4 o 5 veces el largo del pajarito del cuerpo del ave. Y las colas, yo no sé cómo hacen para cargar con esas colas tan pesadas y se tienen divididos los bebederos. Ellos mismos tienen, entonces en la parte de aquí del frente hay como 3 familias que vienen a beber. Y en la parte de atrás del patio que tiene otro bebedero, entonces son otras 2 familias diferentes. Y pues ahí tienen la inspiración de lo que quiera, con esos. Me imagino algo que uno no se imaginaría, ¿no? Que quizás para pasar por alguna vereda o algún espacio urbano, tener que estar a la lucha con los colibríes. Y aquí tenemos otra imagen que tiene que ver con otras aves que entiendo no son precisamente aves propias del territorio. Me imagino que son aves marítimas las que vemos acá. No, estos aquí se les conoce como chulos. En otros Ah, países tienen otros nombres, pues
son aves carroñeras. Aquí es bastante corriente en casi que todos los pisos térmicos. Siempre me han gustado estos animales, entonces uno los consigue mucho hoy en día en cercanías de los botaderos y estas cosas. Cuando yo estaba pequeña, si uno veía el vuelo, porque ellos hacen como un vuelo circular en una zona, quería decir que había una res que estaba muerta o había alguna cosa. Cuando uno vivía en el campo, pues que En el ese era campo su uno significado. sabe leer el cielo y las señales, ¿no? Del comportamiento, sobre todo de los animales, como un aviso, una advertencia de cosas que van pasando, que hoy Sí, sigue en día también, ¿no? me gustaba mucho y tengo centenares de fotografías de estos chulos que se veían en todas partes, porque me iba y me les paraba al lado de la res muerta, pues con todo el aroma que eso pudiera implicar a tomar fotografías. Eh, Wow. Y hay, lo curioso de estas sí, adelante, parvadas, adelante, que perdón. son parvadas grandes, es que son parvadas silenciosas. Ellos no tienen faringe, no tienen laringe, sino siringe, y entonces lo que hacen es como unos sonidos con aire, pero son unos sonidos muy sordos. En realidad son parvadas muy silenciosas. Claro. Y esta la presenté con Ecoar, que fue la que estuvo con Garcés Gallery, precisamente porque estábamos hablando del reciclaje y para mí este reciclaje no hay nada que les iguale porque ellos acaban con las bacterias, tienen muchísimas defensas, tienen muchísimas cosas que realmente son unos reyes del reciclaje. Y la hice en una hoja donde no existía el reciclaje. Claro, no, no Busqué el estaba término la y palabra. precisamente no existía el término. Entonces, es una forma de acuñarle el término a la enciclopedia. Totalmente. Bueno, de hecho, justo una de las cosas que iba a mencionar era que esta obra formó parte de vos enviaste una dupla de obras. Fueron dos. No, creo O que en solo esta una. no ¿Solo presentó sino esta? una. Ah, está bien. Y claro, nos había llamado la atención esto de el amor mucho antes de los tiempos del reciclaje. Y sí, concretamente, claro, es una palabra relativamente nueva. Bueno, además creo que sobre todo a partir de los 90 recuerdo que en una feria del libro aparece de repente como una de las temáticas, ¿no? De esas que siempre eligen para promover o algún mensaje a la sociedad, sobre todo porque es un evento muy masivo y muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Y en los 90 me acuerdo que había aparecido el término aldea global y también muy fuerte el tema de la protección de los animales en peligro de extinción y la palabra reciclaje, que de repente fue un reguero porque la empezamos a aprender en los colegios, fue una temática que de repente empezó a formar parte, ¿no? De una, o sea, de una cotidianidad que antes estaba un poquito más ajena a nuestras vidas. Así que bueno, bien merecido, además porque es una imagen muy tierna que uno no se imaginaría, porque si uno piensa en un ave de carroña, entendiendo también que tienen su misión, ¿no? Dentro del ecosistema, del equilibrio, es una imagen que es por demás romántica. No, y ellos en realidad tienen como su familia, la defienden, crían los polluelos, o sea, tienen es una pareja muy amorosa. Esas de los chulos que uno los vería como con algo de Claro, totalmente, claro, sí, sí, más por de el mito de lo que repudio, tiene el pero no. animal, claro, exactamente. Sí, también porque quizás no son lugares donde uno va a pasear o a tomar fotografías como lo has hecho. Totalmente. Bueno, felicitaciones. Acá tenemos entonces una de las obras elegidas eh, con todo su mérito, además por el detalle. Y te iba a preguntar si tenés alguna relación o algún estudio respecto de la zoología o de la botánica, porque hay un montón de detalles tan lindos en tus dibujos, o viene propiamente del trabajo y del estudio de la técnica de dibujo. No, O has no, mirado mucho tu enciclopedia.
Hermoso, hermoso. Bueno, y acá tenemos un retrato de una mascota y se llama Lucrecia, también, bueno, en páginas de la enciclopedia, y es el primer animal que aparece con letras, ¿sí? Con una inscripción que has incorporado en la definición de arte, por ejemplo. Y en este caso, bueno, con técnica de pastel graso. Y te quería preguntar brevemente, no sé si sos una adepta, pero tenemos un fenómeno, digamos, de este inicio del siglo XXI, donde las mascotas están teniendo un espacio que no tenían antes, con muchos privilegios, que bueno, que por supuesto sus dueños acompañan y que bueno, se han transformado en los reyes de la casa en muchos casos. ¿De qué se trata este retrato? Eh, Como en los años, a comienzos de este siglo, yo creo que era como que, como tal vez 2000, 2001, me regalaron una pequeña mascotica que dieron de baja de la policía de antinarcóticos. Era un animalito que pesaba cerca de 70 kilos. Era grande. Era más o menos un bultico de comida semanal, muy especializado. Sí, o sea, era, pero fue, me la regalaron y tenía como unos 7 años. La dieron de baja porque había estado en un atraco y la habían herido. Y entonces esos animales, ya después de haber tenido alguna experiencia traumática, no los vuelven a utilizar, no los vuelven a poner al servicio, sino que los jubilan. Entonces, pues en ese momento no los estaban jubilando tanto, sino que les hacían la eutanasia o si había alguien que los adoptara, pues yo la adopté. Muy bien. Además tiene una mirada tan tierna, Lucrecia. Lo que pasa es que pues se suponía que era un animal que venía con muchas cosas, no sé qué, si se más. Hicimos conexión el día que nos conocimos. Ella estuvo unos días como digamos de transición en la finca de un amigo que tiene una pesquera en Huasca y digamos que ella se portaba bien, pero pues no. El día que yo llegué a recogerla, que me dijeron que no, que se portaba bien, que no era algo peligroso, pues para tener en la casa y en medio de niños y de cosas en el parque, porque yo vivo entre un parque, entonces la fui a recoger. Cuando le hubieras visto el saludo fue de toda la vida. Se fue conmigo y cuando dije por la noche, ese día hubo muchas actividades y en todas las actividades que hicimos con personas que llevaban 6 meses al lado de ella, no, era conmigo. Wow. Bueno, hay mucho en ese sentido que cuenta, ¿no? De esos primeros encuentros, sobre todo con las mascotas, ¿no? De que hay como una lección mutua que es como el flechazo de Cupido, ¿no? Sí, el flechazo de Cupido y eso fue un enamoramiento pues eh, así de no acabar. Finalmente, después de como unos 8 años que estuvo conmigo, pues murió. Le dio un tumor en el estómago, se le hizo una cirugía y a los 2 o 3 días murió porque no resistió la cirugía. No he vuelto a tener, no he vuelto a tener, pero a mí nunca me han gustado los perros pequeños y esta era realmente un poco grande. Mm. Pesaba más que yo. Y bueno, en este modo queda Lucrecia inmortalizada también en cierto modo veo como que dentro del hilo has hecho como una recopilación de sucesos que para vos son importantes, ¿no? Ustedes os recuerdos. De recuerdos, totalmente como que la enciclopedia toma, digamos, otro vuelo. Y hablando de vuelo, tenemos acá una pluma. Bueno, la obra se titula Pluma, esto es acrílico y tinta, y me gustaría, bueno, que nos cuentes sobre esta obra y también un poquito vamos también adelantando sobre la siguiente que tiene que ver con esta del diente de león y la del colibrí. Así podemos cerrar y podemos avanzar también en otras obras que también queremos contar y otras sorpresas que está preparando Rocío. ¿Podés contarnos, bueno, más o menos, en esta del colibrí vemos que hay un juego que percibimos entre el contenido de estas flores que tienen
No sé si la palabra exacta es el pistilo, ¿no? Sí, O estas flores acampanadas que justamente son aquellas predilectas de los colibríes. sí, en realidad en estas 3 horas yo estaba era como ensayando que la forma en que ese papel me aceptara los materiales, Ujú. porque la primera que hice fue la del colibrí, que la hice con acrílico y me pareció que me quedó muy denso el acrílico y entonces el texto no me lo permitía seguir viendo transparente. Claro, entiendo, sí, sí, sí. Sin Sí, embargo, hay un efecto tridimensional fantástico, te tengo que decir. sí. Hermoso. O sea, era aprendiendo cómo a manejar El el soporte, el claro, en soporte. relación. Y aquí Entonces, tenemos este ahí otro trabajo que este es con acrílico y pastel graso, o sea que acá hiciste como una mixtura, ¿no? De sí, material. sí, a ver cómo podía manejar el papel, porque pues realmente yo tenía la enciclopedia como algo intocable, algo que hay que cuidar mucho y empezar a rayarla, entonces empieza uno a preguntar, ¿y ahora con qué la rayo? Claro. Sí, tiene su cuestión sagrada, ¿no? Al momento Sí, de. porque pues el papel no es tan absorbente Claro. como lo utilizaría uno en una acuarela, pues sí, no es de algodón, no es de, entonces pues realmente, bueno, Bien. Y aquí tenemos esta pluma que tiene un detalle tan lindo y además es tan realista, tan hermoso. Son muy poéticas tus trazos en la pintura. De hecho, quiero resaltar de la primera obra que vimos, que era la de la siembra, donde esa luz que salía desde abajo de las ruedas del tractor, como una luminiscencia que venía de ese ocaso, maravilloso, maravilloso. Y bueno, y finalmente decidiste trabajar con acuarelas, con acrílico, esta con mezcla, ¿no? todo. El de los chulos es con guache. O sea, ensayo, materiales, saber, y el papel no es tan absorbente, le toca a uno tener un poco de paciencia, Claro. Claro, pero para que se seque, ¿no? Sí, sí. Ah, no, te decía que hay la paciencia que hay que tener porque uno me imagino que con la ansiedad del trabajo, del nuevo material que he encontrado, con todas las ideas que van aflorando también, sobre todo en las pruebas bueno, la ansiedad de esperar a que se seque, ¿no? Imaginémonos si fuese con óleo. Muy bien, María del Rocío, y ahora vamos a continuar, justamente continuando comentando, ¿no? Sobre este espíritu que tenés tan explorativo, además porque sabemos que la naturaleza te encanta. Hay otros hermosos trabajos que tienen que ver justamente con esto de la recuperación, de la restauración, de una puesta en valor. Es este trabajo particularmente que tiene que ver con una búsqueda, como un desafío técnico, ¿no? Podríamos decir que tiene que ver con el trabajo de óleo, pero trabajando, entiendo, al 100% con espátula. sí. Bien, vamos a ver la serie Espatulados, que es de los cuales la primera obra, Sabiduría, tiene 70 centímetros de ancho por 80 de alto. Es nuevamente la técnica de óleo con espátula y realizas un retablo de MDF. También está casi fresco, podríamos decir, porque es de junio 2024. Sí, este ya secó, este ya se puede, ya está bien al tacto, o sea, Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Igual estamos con la pantalla, pero no sabemos si por las dudas no nos acercamos mucho. Bueno, ahí lo primero, contanos, bueno, ¿por qué la lección? ¿No? Volvemos a esta temática de naturaleza. Bueno, has elegido la lechuza, el símbolo de la sabiduría, ya desde la antigua Grecia, que este animalito hermoso cuando aparece, que también es de buen augurio, que se lo suele escuchar en las noches también. Y aparece con una posición donde está como un poco oculto. Yo intuyo por aquí alguna metáfora, ¿no? La lección de ese contexto también, ¿no? De ese follaje que lo oculta, que lo mantiene seguro además. ¿Qué nos podés contar desde el lado del concepto de la obra? bueno, son animalitos normalmente, este es un búho, estos son normalmente nocturnos y, y son también aves de rapiña, ¿no? Ellos también son cazadores. Mm, En esta, pues en realidad no, la sabiduría se esconde.
Los estudiantes deben Necesito estar siempre muy de acuerdo contigo. Mira, voy a hacer un fe de ratas porque tenés razón que es un búho, porque la lechuza no tiene como esas orejitas. Búhos, esas orejitas. correcto, que parecen orejitas, bueno. Bien, continuamos con esto de la sabiduría, ¿no? Como esta metáfora que encontramos ahí. Sí, es como aunque sea un ave de rapiña y todo, de todas maneras siendo el símbolo de de la sabiduría, tiene que estarse ahí como, no sé, como protegido. ¿Y que lo protege? Un follaje. Favorecido, sí, 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 Está totalmente. ahí Te iba a preguntar si todo el trabajo que está realizado, digamos, desde el lado técnico, está realizado al 100% con espátula o te has permitido por ahí hacer algún retoquecito de pincel. Eh, Porque uno de los grandes desafíos que veo y que has resuelto de manera espectacular, no solamente en la elección de las zonas iluminadas que dan esta profundidad, ¿no? Donde vemos claramente que es como si fuese como si nos asomáramos a ese follaje para descubrir a esta lechuza, perdón, a este búho, y también de cómo has resuelto trabajar este follaje con espátula de un modo con tanta gracia, con tanto realismo, que se podría decir, más allá de que no intentas ser como un hiperrealismo, pero con texturas y colores que realmente están excelentemente equilibrados. bueno, en realidad este y el otro de esta serie era una exploración. Manejar esta técnica la está enseñando mi maestra Marta Cortés. Y entonces es con espátula, se pone el óleo directamente en el material, del tubo puesto pues así chorreado y ¿Sobre se el pone, lienzo o sobre la espátula o sobre un contenedor que luego va al lienzo? ¿Cómo no, lo...? no, no, sobre el lienzo, se pone directamente sobre el lienzo sacándolo del tubo y se hace como una distribución más o menos de qué áreas quiero más claras, más oscuras, más iluminadas, más qué colores voy a usar. Y después con una espátula y trapo, con una espátula cubierta en trapo, se van haciendo las texturas y se va mezclando de una vez el color y se va logrando todo ese follaje, pues digamos que ahí se hizo como follaje porque era como la forma fácil de aprender y que en un follaje no importa si queda bien o queda mal, Bueno, después de quedó como, espectacular, pero de todos modos hay un trabajo, quizás incluso en la lección también de trabajar el follaje, donde, bueno, quizás contás, por ejemplo, puede haber algunas irregularidades cromáticas que son propias y naturales del follaje en sí, pero hay un patrón que permite deducir que son hojas del mismo árbol, que dan cuenta de que son la misma planta, la misma raíz, ¿no? En ese sí, sentido. Y me parece que si hablamos de desafíos, ¿cuál fue el desafío más grande que has tenido con este tipo de técnica mientras pasamos a ver la segunda obra? la untada, La, untada, queda uno untado, ya especialmente con esta del colibrí fue con la primera que ensayé. Y la untada fue espectacular. Con la del búho ya, ya pude empezar a dominar un poco bueno, también hay ese fondo, igual el efecto, que podemos deducir también que hay una elección cromática en las tonalidades utilizadas que, bueno, con ese conocimiento, ¿no? de la mezcla de tonos y demás, claramente es un efecto que deseado. Pero hay algo muy lindo también que es ese efecto como de cristal que podemos encontrar. En este fondo, por ejemplo, del colibrí, y también aplaudo el detalle que has logrado, me imagino con alguna espátula quizás más pequeñita o con determinados elementos que puedan contribuir a un dominio para estos elementos que son más pequeñitos, ¿no? En la obra. con una mini espátula y cada pluma es un espatulazo. ¡Wow! Impresionante, impresionante.
Fantástico. Bueno, ¿qué consejos le darías a alguien que quizás tiene pendiente, por ejemplo, no sé, atreverse con un tipo de material que todavía no ha experimentado, con los materiales sobre todo, porque a veces en líneas generales cuando uno dice, bueno, no sé, quiere pintar, y va a la tienda artística y de repente se encuentra con un universo de tipos de espátulas, esponjas, cepillos con mucho material industrial, pero también tenemos, y yo sé que trabajas mucho con cosas naturales, propiamente de la naturaleza, ¿qué otros elementos, por ejemplo, percibes que te han dado bondadosamente nuevas oportunidades? Como por ejemplo aquel tronco que rescataron con tu amiga en ese camino, que hablamos en la Sí, entrevista para anterior. el en realidad sí, yo soy una recicladora nata y todo tiene utilidad, todo se reusa, todo lo vuelvo a poner. Digamos que soy de las que en las cosas grandes no necesito que la espátula sea metálica de tantos eh, pulgadas, que tenga que sea de tal marca ni nada, sino que con cualquier cosa que me dé una superficie plana me sirve de espátula. ¿Y qué podrías referir, por ejemplo, para las personas que, por ejemplo, empiezan a pintar? Y aparece de repente, bueno, esa dicotomía entre lienzo comprado o me preparo el bastidor con un yeso o dependiendo obviamente del material que se va a utilizar posteriormente. ¿Has hecho experimentaciones, por ejemplo, con los soportes o las bases de las pinturas? Sí, y de hecho soy una buena carpintera. Sin embargo, las personas piensan que es hacer un marco y entonces, y ahí pueden pegar el lienzo, pero no se dan cuenta que para hacer ese marco, para ese lienzo, hay que hacer unos chaflanes, hay que dejar unos ángulos, porque si no le queda el borde con una huella cuando empiezan a usar el material, la forma de templarlo, la forma de de curarlo, porque hay el material la calidad del material que se utiliza. Entonces, pues yo pienso que cuando están empezando es mejor que compren el lienzo y Bien, vayan bien. mirando calidades de lienzo y en la medida en que ya van necesitando y ya empiezan a ver que necesito mejor otro tamaño, otra forma, otra cosa, ahí sí, pero ya tienen que tener como unos criterios para empezar. Claro. Sí, también para familiarizarse con ese material. Y hay algo muy, muy, muy importante que, bueno, no sé si va a ser primicia en esta entrevista, pero que sí es algo que se está gestando, que tiene que ver con el nuevo proyecto del taller escuela que estás trabajando y estamos muy ansiosos por conocer novedades sobre cómo surge y en qué instancias está en este momento, agosto de 2024. Bueno, comencé con una idea, yo siempre había querido tener un taller, era uno de los anhelos que tenía. Empecé el año buscando en compañía con un escultor famoso y entonces nos llamó a otro escultor y a mí como pintura, pero el proyecto no funcionó. En la forma en que estaba planteado no funcionó. Eh, de la inauguración al día del trasteo ya ha pasado como mes, un mes, una semana tal vez. Entonces volví, que eso fue a mediados de junio que hice trasteo, entonces estoy apenas organizando el nuevo sitio. Estoy apenas, sin embargo, eh, en la escuela anterior empecé a dictar clases a un grupo de personas mayorcitas como yo, digo yo, ya viejitas como yo, y he seguido y ese grupo ha ido creciendo y pues la idea es que todos están muy, muy entusiasmados y en medio del trasteo, en medio de todo lo que está pasando en este momento, están trabajando 2, 3 días a la semana en el taller. O sea, aunque haya alguien que esté pintando la pared, ellas están ahí encima pintando con pintura.
Bueno, eso es 100% actitud. Sí. Mira, sabes que justo me hiciste acordar, me encantaría que, bueno, que nos cuentes físicamente dónde está ubicado y, bueno, cómo, a dónde se tiene que comunicar la gente para tomar las clases, aunque sabemos que todavía está como en este proceso de emplazamiento, pero bueno, no está de más ya ir agendando para reservar un lugar. Una de las cosas más lindas que me pareció justamente ese juego de palabras, ese acrónimo, que tiene tu nombre, porque me hace acordar aquel madero que estuvo en las exposiciones de aquello que habías rescatado con tu amiga, y también esto de curar, ¿no? Porque la pintura y el arte en sí tiene mucho de esto del cuidado, del curar, del sanar. Me pareció bueno, más que casualidades, parecen como unas causalidades, ¿no? Que se van dando. ¿Dónde pueden encontrar el taller? Bueno, son 50 preguntas al mismo tiempo. Sí, perdón, hago mea culpa al respecto. No, a ver, en cuanto al nombre, sí lo había pensado hace algún tiempo. Incluso inicialmente, hace como tal vez un par de años, había dicho que madero cuero, porque también pues hago trabajos de pirograbado en cuero y hago bolsos y intervengo zapatos y cosas pues que tienen que tener unas especificaciones con el cuero. Pero entonces me quedaba como muy alotado la bartería, entonces le quité la de madero curo. Eh, Ahí hay varias cosas. Una es que sí, ya abrí una convocatoria de monstruos, la exposición empieza el 5 de octubre y se cierra el 31 de octubre, que es el Día de las Brujas y los disfraces y todo. Y hay tres grupos de edad para niños hasta 8 años, de 8 a 13 y de 13 a 17. Entonces ya está abierta las inscripciones y todo en ese, pero el Bien, tema es monstruos. claro. Ah, o sea Todos que los, lo que van a para, hacer es hacer un trabajo donde, por ejemplo, pueden abordar desde diferentes tipos de técnicas, pero donde va a haber una temática, una digamos, que va a temática, nuclear y que también va a dar lugar a la temática de la futura el exposición. Halloween. Ay, excelente, muy bien. Bueno, ya abiertas las inscripciones. Esa Sí, sí. temática también está ligada con algo que quiero ir desarrollando más adelante, que es cómo llevar a eso que estaba citando ahorita como a curar, como al arte terapia, pero no como una cita psicológica de esto, sino como a enfrentar ciertos sentimientos, enfrentar miedos, o sea, esta de los monstruos va a tener un desarrollo con grupos dependiendo del tipo de monstruo y va a seguir caminando, aunque se presente en esa exhibición, pero va a ser una temática que se quiere explorar Sí, y sí. llevarlo hacia esa exploración en el arte terapia. Totalmente. Bueno, creo que uno de los principios, bueno, con el debido respeto que merece la disciplina de la cual no formo parte, pero sí, bueno, con acercamientos que uno tiene desde otras disciplinas, justamente esto de, bueno, de qué manera se puede vencer el miedo o se puede intentar sanar, ¿no? O curar alguno de los miedos que a veces las personas no tienen muy en claro desde dónde vienen o por qué surgen, pero yo siempre digo, si hay algún problema más allá de los grandes monstruos, ¿no? Que azotan a nuestra comunidad de humanos, que muchas veces tienen que ver con la propia especie, es justamente esto de que para que un problema no sea más grande hay que ponerlo arriba de la mesa y darle con el cuchillo y el tenedor y desarmarlo. Sí, Entonces, una buena manera que creo que está alineado con aquello que contabas es justamente representar el problema, verlo, analizarlo, descubrir sus partes. Forman parte también de que a través de ese análisis, aquello que parece, Borges usa una palabra que es inextricable, ¿no? Que es como una maraña, algo que uno no puede entender cómo desmenuzar, de repente va tomando diferentes puntos como talones de Aquiles, ¿no? A través de los cuales podemos empezar a trabajarlos y más allá del arte terapia, quizás incluso con acompañamiento de otros profesionales que puedan hacer como una continuidad, ¿no? De ese trabajo. Me parece fantástico. Y la temática de monstruos me fascina.
Bueno, Bueno, Rocío, estamos llegando medio al final de la entrevista, pero quisiera dejarte este tiempo para que vos puedas invitar entonces y establecer bien, bueno, para qué edad, si solamente está restringido para estas edades de niñez y infancia y primera juventud, o también hay otros horarios y talleres para personas grandes, pero los grandes también pueden trabajar con sus monstruos, ¿por qué no? sí, se puede trabajar, pero digamos que este primera intento de lanzamiento lo hice especialmente para niños. En la medida en que vayamos avanzando va a haber diferentes talleres, diferentes eh, formas de afrontar las cosas, porque todos tenemos nuestro monstruo, todos tenemos nuestras cosas que tratar y el arte es el mejor sitio, el mejor momento para expresarlas. El primer paso es expresar aquellos temores, aquellos sentimientos, así sean positivos, negativos o como estén. Ya, con expresar el sentimiento, las cosas se pueden empezar a, no sé, a desmenuzar y a ver qué hay detrás de cada cosa y sanarla si hay que sanarla o multiplicarla si es una cuestión positiva. Correcto. Te voy a hacer una pregunta de rigor. ¿Ya has pintado tu monstruo? No, no, ahora ahí en la convocatoria, antier, el miércoles, eh, mi hija no me dejó coger el mouse porque ella estaba ahí, haciendo sus dos monstruos. Ella hizo dos monstruos para el cartel de la convocatoria y no me dejó tocar el mouse, de manera que para los otros carteles que voy a sacar sí voy a hacer mi monstruo. Muy bien. Mira, lo que yo esperaba era que el monstruo de la cartelera sea el tuyo, para dar No, el mi hija ejemplo. no me dejó tocar el mouse. Pero una de las cosas que menos me esperaba es que me dijeras que no te dejaba tocar el mouse, porque yo te imaginaba dibujando a puño. Bueno, Ese bárbaro día no me entonces. dejó tocar el mouse. Nada, está muy bien. Hay que, aparte del trabajo en familia colaborativo también y que complementa, me parece ideal. Eh, Rocío, no sé cómo contarte, ya formas parte de esta familia junto a Andrés Garcés, con, bueno, Te Pongo acá desde Buenos Aires, con, bueno, Voz de Arte que se suma también para todos los servicios de curaduría. Sinceramente, a medida que vamos conociendo más tus obras, realmente quiero felicitarte por este proyecto que estás llevando adelante. Me pareció siempre que sos una persona que tenés una cuestión positiva muy linda, no solamente para la charla, sino también como una compañera que pueda ayudar a otras personas que quieran incursionar, como una guía, como una compañera, como una mamá incluso, ¿no? Que tenés una cuestión muy, muy positiva. Así que bueno, auguro los mejores éxitos por este proyecto, que espero que, bueno, que mucha gente pueda acudir, que sea bueno el espacio para que toda la gente que quiera pueda formar parte de este proyecto, y bueno, sobre todo que, bueno, puedas aprovechar este minutito para poder invitar a quien vos quieras a que se sumen entonces a pintar los monstruos. Vamos a ir publicando. Las redes sociales son en Facebook, Madero Curo Art Studio, en Instagram, Madero Curo Art Studio. El correo también es Madero Curo Art Studio, de Gmail, de la plataforma de Gmail. Sí. ¿Y qué más? Excelente. Todo es Madero Curo Art Studio. Perfecto. Bueno, felicitaciones. Bueno, y nos queda, bueno, te dejo para que puedas hacer tus saludos, para darle cierre a la entrevista. Y bueno, por supuesto, toda la audiencia invitada para seguir acompañándonos y acompañar entonces una apertura que sea por demás exitosa y que estemos también celebrando con ustedes a la distancia, pero sí, por favor, avisándonos para que podamos contribuir con ustedes en la difusión de la apertura. Muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos y esperamos pues que nos sigan en las redes sociales y vamos mostrando en qué va, cómo vamos evolucionando y creciendo. Van a estar monstrando. Mostrando. Monstrando. Eh, Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, volver a felicitarte también por tu participación. Esperemos que nos sigas acompañando en las convocatorias. Siempre es muy lindo volver a encontrar. Y curiosamente, porque claro, como las obras se reciben sin nombre,
fue imposible adivinar que habías participado nuevamente hasta que tuvimos, al menos desde nuestro lado de la producción, el listado con los seleccionados y que apareciera nuevamente tu nombre y yo particularmente volví a mirar las obras la lista de obras que me habían enviado que no tenían los nombres para saber cuál era, y era tan diferente a las obras anteriores que digo, esta mujer es fantástica porque siempre, siempre nos sorprende. Así que bueno, personalmente quiero felicitarte tanto a título personal como por parte de todo nuestro equipo de la revista, que bueno, ellos también se suman y bueno, lúdicamente también votan y miran y bueno, todos opinamos y nos encanta el arte, somos todos del ámbito de la crítica de arte y de diseño, así que bueno, muchas, muchas felicitaciones. Y me queda entonces saludar a nuestra querida audiencia, agradecer siempre que nos sigan acompañando en este su programa favorito de mundosdearte.gov para seguir aprendiendo, para volver a encontrarnos con artistas de todos los rincones de Latinoamérica y que esperamos que nos sigan acompañando. Así que, Rocío, muchas gracias nuevamente y a ustedes los espero en el próximo programa de mundosdearte.gov.